Muy buenas tardes, amigos televidentes de la señal educativa de Honduras. Bienvenidos a una emisión más de Entrevista con el Pueblo. Les saluda Fernando Sánchez y me acompaña Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, y el tema que ha estado en la palestra pública en los últimos días, Ismania, la migración infantil. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Sí, el tema ha sido terrible estos días. Ver cómo a nivel de del Triángulo Norte son muchos los niños y las personas adultas que han estado pidiendo asilo, y esto yo siento que ha sido como una de las etapas más humillantes para el Estado de Honduras, para la nación, para el pueblo hondureño, y también más bochornosa para el Estado hondureño y para las instituciones. Porque si tú te fijas, al momento que esta crisis se da y que se destapa a nivel mundial que los niños están siendo separados de sus familiares, de sus padres o de su madre, o son menores que han llegado sin sus familiares, en estos casos evidenciamos también que durante el Vía Crucis del migrante, que duró más de un mes, ese Vía Crucis, desde que salieron en Honduras hasta que pasaron toda la tragedia del territorio mexicano, porque el paso del migrante no es fácil. El salir, vivir en Honduras, y se asume que estas personas son todas víctimas de cualquier situación de violencia, sea psicológica, moral o persecución en el país. Estas personas ya son víctimas. Correcto. Y posteriormente van a pasar todo el territorio mexicano, en donde en ese territorio mexicano van viendo y van sumándose a un rosario de lágrimas que han dejado centenas de hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, de todas las nacionalidades, y que es una tragedia que se va viendo por todo el paso, donde a veces hasta tomar agua es difícil en el paso del migrante. Y luego llegan a revictimizarse una vez más, por tercera vez, a un punto fronterizo donde la situación no es como se había pintado. Y en todo este proceso que se da, no hay organizaciones, ni mucho menos las iglesias, que se acerquen a los hondureños, voy a hablar por los hondureños, y que les digan, mire, no lo haga, o si va a ir, no sé, advertencias, prevención, o verificar por qué la gente está huyendo. Y cuando llegan allá a la frontera y las autoridades internacionales, mexicanas y estadounidenses, se dan cuenta de que la situación en su mayoría es pobreza, es una situación de calamidad tan grande, una situación de violencia doméstica, que no es por un caso de los hondureños, surge a razón de un caso de guatemaltecas y mujeres salvadoreñas, que en ese momento pierden un caso en la corte. Y cuando ellos se dan cuenta de que pierden este caso y de que van a ser deportadas, entonces las autoridades dicen, no puede ser que estemos dando asilo político a personas que son víctimas de violencia, porque ese no es una causal internacional para pedir asilo político. Igual, dicen las autoridades, no lo vamos a hacer en el caso de las pandillas juveniles. Correcto. ¿Qué recientemente han dado a conocer estas nuevas políticas ellos? Bueno, estas dos son las que destapan todo por decir, el desastre que se da. Y que empiezan a separar las familias, claro está. Los niños por un lado, encargándose la sección humanitaria de los Estados Unidos, de los niños, y la situación que están viviendo los familiares por otro lado. Y eso no es novedad tampoco en los Estados Unidos. Ya han habido familias que están detenidas hasta 6, 7 meses, a veces hasta un año. ¿Cuándo se da la parte más crítica, creo yo? Cuando esto se hace internacional, deja al descubierto la incapacidad del Estado de Honduras de tener una política migratoria, de tener las posibilidades de atender a una mujer en un delito o en una causa de violencia doméstica que puede ser resuelto aquí en el interior del país,
y desgraciadamente tienen que ser nuevamente los niños las víctimas que empiezan a relucir como un escudo a nivel internacional y nacional, porque se justifican también muchos fondos cuando los niños salen en todo esto. Es lastimosamente una situación que enfrentan nuestros niños y cualquier niño pobre centroamericano que es utilizado de una u otra manera. Vamos a colocar la portada de Time, que le dio la vuelta al mundo esta imagen, y los protagonistas son una niña hondureña, lamentablemente, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí está, Welcome to America, bienvenido a América. Esa portada le dio la vuelta al mundo, Ismael. Y mire qué cosa, que cuando todos escuchamos, el programa surge en un canal de televisión con el video y el llanto del niño, Sí. Nadie sabía que era una niña hondureña. Sí. Nadie, realmente el periodista después, cuando es acucioso y él destapa que es una niña de nacionalidad hondureña, y luego entrevistan a su padre. Sí. Su padre no dice que la niña y que la mamá estaban sufriendo, sino más bien dice no, ni cuenta me di, ella se enojó, agarró a la niña y se fue. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se justifican las autoridades migratorias que no todas las personas que estaban pidiendo asilo político eran efectivamente causales para pedirle asilo al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, porque en la declaración que se hizo aquí a un medio local, el padre de la niña, como usted menciona, prácticamente dio a entender que la niña tenía todo, aquí no había la necesidad él dijo que había comida, él dijo que simplemente la mamá se enojó, agarró a la niña y se fue. Hasta tenía inclusive un buen cargo, un puesto de trabajo, dice él, para y tenía vida. Más hijos aquí Sí. en Honduras. Entonces, cuando ya se analiza la migración desde ese contexto, es razonable que en Honduras deben de haber una situación jurídica de mayor respuesta para la mujer y para la familia. O sea, no hay razón para obligar a una mujer y a sus hijos a salir de Honduras y pedir asilo político cuando hay en este país organizaciones que deberían velar por los niños y por las mujeres, porque no hay nadie, y yo creo que hasta ahorita no ha habido instituciones que hablen de la situación que están viviendo los niños aquí en el territorio hondureño. Yo anduve el día de ayer por el centro de Renaciendo, por ejemplo. Si tú vas ahí con tus cámaras, vas a ver cómo los infractores, los delincuentes, los que han cometido cualquier delito, ¿verdad?, que estén ahí, están en tiendas de campaña. Están es una violación muy grande a los derechos humanos, están de manera infrahumana, aunque hayan cometido delitos, pero están afuera de las instalaciones, recibiendo la lluvia, recibiendo el sol. En esas especies de tiendas de campaña que usted, ahí duermen. Ahí duermen, ahí pasan todo el día, ahí comen, ahí tienen su ropa colgada. Entonces, ¿cómo es posible? Están en hacinamiento. Es como un hacinamiento, están al aire libre, no están recluidos, ¿verdad? Realmente están, bueno, no es la condición como para poder educar a una persona, devolverla útil a la sociedad, y tampoco es la condición que debería de estar un menor aunque esté privado de libertad. Están mucho mejor los adultos que los niños que uno mira ahí en ese lugar, para poner un ejemplo, nada más. Hay otros niños que están en condiciones también extremas de pobreza y de descuido, y donde nadie habla, y hasta la fecha nadie ha hablado sobre la situación que están viviendo. Lo que vimos nosotros incluso con esta niña hondureña es como lo que yo experimenté acá junto con otros periodistas, cuando fue interceptada una banda de colombiana que hacía o falsificaba tarjetas de dinero, ¿verdad? Eso fue bien reciente, clonadores de tarjeta. La mujer andaba con una niña colombiana de 2 años. Y lo mismo que esta niña sufrió, lo mismo sufrió esa niña aquí en Honduras.
cuando la organización que debe respetar el derecho de los niños y que la ley dice que un niño no puede ser separado entre los 2 y 4 años de su madre, sin preguntarle ni por qué, ni qué tomaba, si usaba vacunas, nada, simplemente llegó y dijo, venimos por la niña. Mira, fue una escena tan cruda que cuando ya la vimos nosotros en televisión fue terrible para nosotros saber que en Honduras también hacemos lo mismo. En Honduras hacemos lo mismo, aquella mujer con llantos desgarradores porque era la última vez que iba a ver a su hija, porque ella iba a prisión, no sé si está libre o está en prisión, ¿verdad? Habría que ver también qué hizo la justicia ahí. Sí, pero la niña iba, se fue con el DINAF, la niña, no sabíamos ni para dónde la iban a llevar hasta que se firmó un acta de compromiso ahí junto a otro defensor de derechos humanos, el periodista Benjamín Cepeda, que él trabaja con una organización, y junto con autoridades, hasta con la fiscal, para que esa niña nosotros supiéramos dónde iba a estar, tuviéramos conocimiento de su domicilio al menos, porque la familia de ellos, desde Colombia, estaban desesperados. ¿Dónde va a ir a parar esta niña? ¿Qué le van a hacer a esta niña? ¿Qué va a pasar si la muchacha queda presa? Tenían que llevársela a Colombia y la madre ya no iba a volver a ver a su hija. O sea, fue una situación realmente traumática para la madre y para la niña, sin contar con todos los daños que los niños sufren en el momento. Es algo terrible eso realmente. ¿Y realmente supo constatar cuál fue el paradero final de la niña? Bueno, la niña se presume que fue llevada al hogar de la Kennedy, que tienen un hogar allá. No sé, como te digo, si la madre salió en libertad, porque aquí todo el mundo sale libre, aunque el delito era grave. Pero pues no se ha dicho nada en los medios de comunicación. No hay el seguimiento, solo lo presentan ante los medios, pero después ni ellos mismos se encargan de decir, no, era inocente, ya queda. No, y este caso realmente no ha salido a la luz pública después de esa detención. No salió ni siquiera en las fuentes judiciales, ¿verdad? Para nada. O sea, ese fue el único momento que supimos. Sí vino familia de la niña a traerla desde Colombia. Asumo que fue entregada porque vinieron sus padres, sus familiares, pero el momento que se vivió no es diferente a la actitud que hubo en Estados Unidos. Similar, completamente igual. Es similar, quizás peor. Sí. Quizás peor, porque al menos allá estaba la prensa encima, están personas viendo, el servicio humanitario está viendo la situación de los niños, que no es justificable, ¿verdad? Que no es justificable, pero en Honduras no le dicen a nadie para dónde van los niños. Usted que está directamente trabajando con este tema, si nos puede explicar más y a la gente que lo entienda, ¿qué es realmente esa política cero tolerancia o tolerancia cero del gobierno estadounidense? Mira, a razón de todo esto, pues el presidente de verdad decidió derogar ese decreto, que ya los padres y los hijos no van a ser separados, sino que van a estar, si están, pero eso no significa que les van a aceptar y les van a ayudar y que van a dejarlos que hagan su petición de asilo. Lo único es que no los van a separar, pero no es que les van a dar un estatus. ¿Qué es lo que ordenó el presidente? Que se hicieran más albergues, ¿verdad?, de confinamiento, donde estuvieran las madres con los niños. Pero ¿qué pasa con esto? El trámite migratorio en los Estados Unidos dura como mínimo 21 días y como máximo hasta un año. Y ese tiempo que los padres tienen que estar ahí, suponga que a uno le dicen, está bien, migración va a analizar su caso y vamos a analizarlo con la corte y sus abogados. Si esta mujer con su niño no tiene un abogado, se va a estar presa ahí más de un año o quizás un año, porque cometió un delito y es visto allá como un criminal, así lo dijeron las autoridades. Comete el delito de haber cruzado la frontera y no haber llevado su documento o su visa que le entrega la embajada americana. Este tipo de imágenes causa indignación en alguna parte de la sociedad, pero en cada país tiene sus leyes, nadie puede entrar por entrar. No, nadie puede, pero ¿qué pasa? El asunto es este, ahorita por ejemplo está eso.
cuando hay este proceso que te explicaba, que ellos llegan, viene el Estado y le dice, bueno, le vamos a poner una multa. ¿Una multa de cuánto? De $1,000, $2,000. ¿Qué pasa si esta familia no tiene esa multa? Puede estar mucho tiempo presa, esperando reunir esta cantidad de dinero y va a estar con sus hijos, detenida. Cuando algo que también dijeron bien claro es que los casos de violencia doméstica no eran aplicables a los asilos políticos, y es que ahí es donde hay una equivocación también de la gente. Sí. En la crisis del 2013, que hubo una crisis migratoria muy grande, si te acuerdas, Sí. hubo gente internacional que habló mucho sobre la situación que estaban viviendo los niños también, a razón de que el presidente Peña Nieto en aquel entonces dijo que iba a facilitar el acceso por México de todas las personas que quisieran cruzar. Una avalancha, un éxodo. Entonces hubo un éxodo muy grande en ese entonces, sí, donde más de 4,000 niños entraron por la frontera mexicana, muchos de ellos se perdieron, todavía el Estado mexicano no dio el paradero de algunos niños que se extraviaron, otros los adoptaron en México porque el niño puede cruzar la frontera y puede ser perfectamente reseñado en otro país porque nuestra tarjeta de identidad tiene una debilidad, que no tiene ni huella, no tiene foto, no tiene un código realmente que sustente que ese niño pertenece a tales y tales padres. No hay una base de datos aquí. Por eso es importante una nueva identidad, sí, pero que incluya a los niños también. Pero, ¿qué pasa con ese periodo? Todas esas madres y esos niños que entraron, que se les dio audiencia en el tiempo de Barack Obama para que en el año 2018-2019 se presentaran a juicio, debían de presentar todos sus documentos probatorios y decir, efectivamente, yo vengo huyendo por tal cosa, pero no presentan estos documentos. Cuando van a las cortes y vienen los juicios ya de presentación de pruebas, los juicios probatorios, no hay una documentación legal que lo soporte. Lo que todas llevaban es un recibo que dan las instituciones de derechos humanos o una constancia que no es un documento para enfrentar un juicio. Es una queja, y una queja no tiene un valor jurídico para poder enfrentar un caso migratorio. Otro es el caso, en estos casos se aplicaban los refugios por violencia. Los refugios por violencia es cuando hay crisis humanitaria, cuando hay, como lo del huracán Mitch también, los del TPS, acogidos al TPS, y que estas personas llegan y piden una asistencia porque no hay medicamentos, porque hay hambre, porque hay guerra, porque están huyendo de zonas de peligro. Sí. Pero cuando es un asilo político, es una campaña sistemática de persecución del Estado, de organizaciones del Estado de Honduras, confabuladas con algunas bandas delincuenciales, y no pueden retornar al país. Porque si retornan al país, ellos pierden de inmediato y estarían mintiendo, cometiendo sí, otro delito. El que dice una mentira también comete otro delito cuando hace uso de instrumentos internacionales y pide asilo político y retorna, como si no pasó nada. Entonces es más difícil de probar esa campaña sistemática del Estado de Honduras porque tiene que ir agotando todas las instancias nacionales, ¿verdad? Que también son impropias porque Honduras no tiene una política migratoria, no hay programa de testigo protegido, no hay organizaciones que quieran apoyar, aquí no hay nadie que se interese, la gente paga la documentación de sus casos, la paga la víctima, porque aquí todo es pagado. Desde apostillar, autenticar, hacer todo un trámite legal, es un trámite caro. Legal. Sí, viene siendo caro, no es solo una hoja de antecedentes de la policía, te anda por ¿cuánto? Por 600 lempiras, sin contar la movilización. Correcto. Que una unidad esté en la Kennedy, la otra en la Cañada, y tienen que hacer todo un procedimiento. Sí. Otra cosa, está por ejemplo las organizaciones de derechos humanos, que te dicen, no se la podemos dar,
Y tal vez en Estados Unidos no entienden que en Honduras hay una pereza tan grande gubernamental. O sea, el problema de la migración es más grande que yo creo que la pereza que hay en nuestra organización y en nuestro país y a nivel de instituciones es más grande que esta crisis. Porque aquí va una persona a pedir una constancia, ya sea a la unidad de testigos, a cualquier unidad. Tiene que llevar el expediente completo, le piden partida de nacimiento, le toman las declaraciones, hasta por teléfono, cosa que no es legal y que pone en riesgo a la víctima. Y después de hacer todo ese procedimiento, entonces le dicen, no podemos, no hay dónde mandarla, no hay que darle, tal vez le podemos ayudar con el pasaporte. O simplemente le dicen, bueno, venga por su constancia dentro de un mes. O venga por su constancia, quizás con suerte, le salga menos de un mes. Pero estamos nosotros en ese juego ahorita. Tampoco Honduras ha hecho uso de la reunificación familiar de familias. Aquí hay muchas personas que ya a esta altura debían de estar reunificados porque les dieron el asilo político, dejaron sus hijos aquí en estado de vulnerabilidad y violencia, y estas familias deberían de estar junto con sus padres en los Estados Unidos. No tienen por qué pagar un coyote para que le lleve sus hijos. Sí, lamentablemente. Porque hay una cuestión legal que se llama reunificación familiar, que es un derecho que tiene la familia en cualquier país del mundo. Ismania, y ese tema de la trata de personas, hay expertos internacionales que inclusive se atreven a decir que es más rentable que el propio crimen organizado, el narcotráfico. Recuerda que la trata de personas es un delito transnacional, sí, que ocupa, y de los más viejos, ocupa ahorita el tercer lugar. El primero es el narcotráfico, el segundo el tráfico de armas, tercero la trata de personas y cuarto es las pandillas. Porque está visto ahora como un crimen transnacional. Pero ¿qué pasa con la trata de personas? Honduras no ha cumplido con los requerimientos internacionales para el combate de la trata. Ya en una ocasión estuvo Honduras en una lista de vigilancia. Y la lista de vigilancia, aquí hay una comisión que trabaja en la trata de personas. La lista de vigilancia pone a Honduras como uno de los países desobedientes, digamos, por así decir, una palabra como entendible, sí, ¿verdad? Pero en este contexto también debería de tener Honduras un centro de crisis para atención a las víctimas, porque todas esas familias que vienen para Honduras vienen con trastornos grandes, vienen con secuelas grandes. No hay cosa más triste que irse y venir derrotado. No hay cosa más triste que dejar la familia. Yo soy migrante, soy desplazada también. Hay 17 periodistas más desplazados, que no hay cosa más lamentable que dejar la vivienda donde han crecido, donde han vivido, dejan todo abandonado, se mueven para otro lugar a volver a empezar. En Honduras, imagínate si ya sales de tu país a vivir a otro, a empezar de nuevo una vida y a querer vivir con dignidad, porque eso es lo que buscan. No creas que van a vivir bien allá. La vida es muy dura, la vida se sufre porque recientemente una persona que se fue a Europa me decía, me están cobrando 28, 29 euros por trasladarme de un lugar a otro. ¿Y cuánto cuesta ganarse eso? No, ella no tiene dinero. ¿De dónde lo va a pagar? Son sus familias. Pero le dicen, te vamos a alquilar la esquina de la sala de la casa para que tú duermas ahí en la esquina de la sala y vas a pagar por eso. Por la esquina, o sea, ¿no? Es diferente, ¿me entiendes? Aquí uno puede irse a arrimar a otro lado. Todavía hay alguien que tú le puedes decir, présteme algo de dinero. Ellos van a aventurar allá. Estamos hablando que los migrantes dejan su pan en la mesa por irse a comer tal vez nada a otro lado. Usted mencionaba, es difícil regresar retornado. Hay muchos de los migrantes que se van, venden todo para irse. Venden hasta su casa. La casa, los animales, lo venden todo para poder seguir. Mira, es que como la mayoría dice, bueno, nos vamos a ir, llevamos los niños, nos van a dejar pasar. Ese es un escudo a veces. Es lo que mencionaba usted, que los utilizan como escudos a los niños. A veces sí, hay gente que dice, nos tenemos que ir, no vamos a decir que lo hacen porque no tengan necesidad,
tiene necesidad, y la necesidad tan grande de Honduras es de trabajo, de comida y de atención médica. Y estar viviendo bajo el miedo es lo más lamentable, es terrible. Entonces viene la gente y dice, nos vamos a ir, y como nos va a ir bien, porque vamos a llevar los niños, vamos a venderlo todo. Lo poquito que tienen en Honduras. Lo poquito que tenían en Honduras. Y se deshacen de todo, ¿verdad? Empeñan todo lo que pueden. Y se marchan, y cuando están en otro país, si logran entrar, porque hay muchos que han logrado entrar, siempre la situación migratoria es imparable. Sí. Porque eso no es un delito, no es un delito. El delito es que te saquen de tu país, eso sí es un delito. Migrar no es delito. El delito lo cometen las instituciones de Honduras, sea públicas, sea privadas, sean organizaciones no gubernamentales o sean estatales, pero todo aquel que por omisión activa, o sea, que pudiendo hacer las cosas no las hace y permite que pasen, está cometiendo un delito porque está exponiendo la vida de una familia, de un niño o de una mujer o de un hombre. Se mencionaba en el pasado que los migrantes salen de Honduras principalmente por la inseguridad, por las pandillas, pero según el gobierno ese ya no es un elemento. Se están yendo por buscar una mejor calidad de vida. Yo pienso que siempre la violencia es una de las consecuencias más grandes. No podemos, eso lo dice el gobierno de los Estados Unidos, que irse por las pandillas no es un motivo, pero estamos hablando que ellos mismos lo han puesto entre los crímenes de más impacto a nivel internacional. Como decía el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en años anteriores, creo que fue su primer discurso que dio en el estadio, cuando dijo, Estados Unidos es corresponsable de la violencia que hay en nuestro país. Y ese discurso sería bueno que lo siguiera repitiendo. Que lo siga diciendo. ¿Por qué razón? Porque a partir del 2008, que desaparecieron y se forzaron más las políticas represivas del Estado, de los estados, todas esas políticas tan terribles como el Plan Mérida, como también el Proyecto Carsi, como ¿cómo se llama? Rápido y Furioso, que fueron incrementar armas, incrementar la violencia, pero desaparecieron poco a poco, y cuando acordamos no nos dimos cuenta, los programas de prevención y rehabilitación. Esmania, me están diciendo que vamos a realizar una pausa comercial, vamos a regresar de la misma. Nos dicen que nos preguntan cuáles serían las alternativas, entonces ¿sí? Al regresar de la pausa vamos a hablar de ello y también de otros temas, porque sabemos que usted tiene mucha relación con los privados y privadas de libertad. Ha constatado algunas denuncias que se presentan en los diferentes centros penales de Honduras, pero las respuestas al volver de la pausa. Hoy dile a tu familia que tomaste una gran decisión. Dile que empezaste a ahorrar pensando en su futuro. También dile que ha valido la pena confiar en la cooperativa del magisterio Covixdol. Son más de 4 años que venimos impulsando el esfuerzo de todos los que queremos. Con préstamos al instante, bajos intereses y sin mucho papeleo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Covixdol, la mejor forma de asegurar hoy los sueños del mañana. Visítanos en Tegucigalpa, Colonia El Hato de en Medio, sector 8, bloque 114. Covixdol, tu socio financiero. SPTH TV, un canal creado para educar, entretener e informar.
formar al pueblo hondureño. Con un personal profesional equipado con tecnología de última generación. Variada programación para todo público. Con honor, dignidad y principios, transmite SPDH TV. Así trabaja mi gente, un programa donde podrás disfrutar de nuestra cultura, costumbres, tradiciones, donde conocerás las manos laboriosas de los catrachos, un espacio que nace desde las entrañas de nuestra tierra. Conocerás las riquezas, la cultura y lo autóctono de cada región de nuestra querida Honduras. Un espacio patrocinado por el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños, SINPRODO. Véanos este y todos los sábados en horario de 10 a 10:30 de la mañana. Porque estamos comprometidos con Honduras. SINPRODO avanza, fortaleciendo los proyectos en aporte a la educación, a la salud, al deporte, a la cultura, persistiendo en las luchas magisteriales hasta lograr nuestros derechos y sobre todo comprometidos con la educación de nuestra patria. Solo unidos lo podemos lograr. Lo haremos por Honduras. ¿Quiénes somos? SINPRODO, la organización magisterial al servicio de los docentes de Honduras. Ven y forma parte. Solo tienes que afiliarte visitando nuestras oficinas en Tegucigalpa, en Colonia Hato de Enmedio o en cualquiera de nuestras oficinas en los 18 departamentos de Honduras. SINPRODO. Continuamos con más en Entrevista con el Pueblo. Ismani, antes de la pausa quedó pendiente la respuesta de cuáles serían entonces estas soluciones. Nos preguntaban a través de WhatsApp, me dicen en Máster, ¿cuáles son las soluciones entonces? Si ya identificaron las causas, ¿cómo solucionarlo? Bueno, Honduras debe tener una política migratoria y para el caso, en el tema de violencia doméstica, las fiscalías de derechos humanos y la Fiscalía de la Mujer, que es donde van el mayor número de denuncias de las mujeres, ¿verdad? Por maltrato físico, por incluso la Fiscalía de la Niñez, por delitos de transgresión, deberían dar una respuesta más rápida para estos casos. Ayer yo tuve la oportunidad de hablar con una mujer que ha puesto hasta 10 denuncias en la Fiscalía de la Mujer y cada vez que cambia fiscal, el caso vuelve a empezar. De cero. De cero, porque cada fiscal tiene su opinión. Para un fiscal esto va a ser verde, para el otro va a ser azul, para el otro negro, y en todo este proceso nunca sale un requerimiento fiscal, ¿verdad? Es lo que la víctima dice. Y en ese lapso no solo se incrementa la violencia, sino que muere la mujer, o la mujer puede tomar también otras reacciones de defenderse contra su víctima. Sí, sabemos los incrementos de femicidios que han habido en los últimos días y de mujeres que toman la justicia por su propia mano. Porque no hay una justicia en Honduras. Hay una impunidad tremenda y esto cuando la gente le empiezan a decir, mire, llega un momento que la mujer dice, me voy a volver loca o me tratan como loca, aquí no me hacen caso. Mire, es triste que a veces la agresión viene de la misma mujer para la mujer. Entonces, en este sentido, debería de revisarse el Código Penal también, porque me decían las fiscales, la culpa no es nuestra, es del Código Penal, porque hay causas que aquí no están tipificadas como un delito, o sea, ahí hay que ir o con la bala en el cuello, ¿verdad? Una testigo, por ejemplo, ahorita, una víctima recientemente llegó a poner una denuncia a la Fiscalía de turno.
ahí es un cuello de botella. En esa fiscalía de turno definen para dónde va, y si le escuchan o no escuchan a la mujer. A la mujer le dijeron, no, usted tiene que ir al juzgado de paz, cuando ella estaba denunciando a altos delincuentes. Entonces ella se va al juzgado de paz y la carean prácticamente con las personas que la agredieron a ella y que le hicieron un montón de impactos de bala. Entonces esta figura de indefensión en Honduras no va a terminar mientras no se reformen o no se haga algo en materia legal. Otra, la situación de los niños. La situación de los niños aquí no va a cambiar mientras sigan siendo utilizados en este territorio. Estábamos hablando que el informe de Save the Children dijo recientemente que Honduras tiene el primer lugar, después creo que lo ocupa Venezuela, pero tiene el 29.9% de la tasa más alta donde hay muerte de niños, donde los niños están en la peor situación de salud, de indefensión, de vulnerabilidad de derechos y de desprotección total del Estado. Y estaba leyendo también una investigación de un periodista hondureño que dice que más de 20,000 niños están en orfandad porque las madres que han sido asesinadas han dejado sus niños en la calle. Los niños que van, las madres a los presidios, dejan sus niños en la calle. Estos niños van creciendo sin ningún programa de ayuda, de atención. Aquí hay más de 1,001 organización no gubernamental que hace un trabajo silencioso. ¿1,000? 1,001, digo yo, no sé, pueden ser más o pueden ser menos, pero por decir una cifra. Pero estas organizaciones que sí trabajan, porque hay otro montón que no trabajan, pero las que sí trabajan hacen una labor tan calladita, pero sin fondos. Entonces, ¿qué está pasando también? Bueno, es como un cáncer realmente lo que está pasando en Honduras, que no le llega nada, porque hasta el medicamento es malo, o sea, es terrible. Sí. Entonces, este programa, por ejemplo, estos programas de organizaciones no gubernamentales, se alimentan con los fondos que tiene la OAVI, ¿verdad? O los fondos de la tasa de seguridad, que deberían de sacarlos el Estado de Honduras para resarcir el daño que provocan las organizaciones o los actos criminales y devolverlo a estas organizaciones que están certificadas para que puedan hacer algo y ampliar sus programas a favor de la niñez hondureña. Y estos niños, Imania, que crecen en este panorama, ¿van con ese trauma o la mayoría, se podría decir así, los perdemos? ¿Algunos logran superar ese trauma? ¿O qué se dice estadísticamente? Bueno, yo trabajé un buen tiempo con menores con problemas. Y el niño puede superar en alguna medida, un niño supera, bueno, uno solo muriendo se olvida. Sí. No se puede decir que nosotros no recordemos cuando nos pasó algo triste. Creo que todos recordamos algo. Sí. Todos llevamos esa manchita aquí en la mente de algo que nos pasó. Es bien difícil que alguien vaya a olvidar. Pero sí pienso yo que si hay programas que cambien la vida y muchos niños que se han ido de nuestro país y que lo único que buscan o que han logrado en los Estados Unidos y en otros países del mundo es caminar con seguridad en las calles. No hay cosa más deliciosa, dicen ellos, que sentirse libre. Seguro. Que saber que pueden caminar para allá. No es que allá no haya drogas, no es que no haya todo lo que hay aquí también, pero hay seguridad. Y una persona cuando se siente segura, se siente en la puerta y aunque no tenga comida y esté al lado de sus padres, pero se siente segura. Se siente sin miedo. Va a la escuela sin miedo y disfruta la escuela. O sea, tenemos que darle a nuestros niños un clima de seguridad, un clima donde no estemos viendo nosotros a diario, además de la televisión, además de la música, además de todo ese patrón virtual donde solo nos venden la violencia a través de videojuegos, de tantas cosas, también tener el equilibrio entre la parte más humana y volver a juegos tradicionales incluso, donde el niño no pierda lo más grande que tiene, que es la infancia.
solo una vez se es niño. Solo una vez. Y qué triste sería o es oír a un adolescente, escucharlo y que diga el adolescente, yo no quiero volver a ser niño. Casi todos queremos. Todos queremos volver a Sí. ser niños, ¿verdad? Pero más de alguno dice, yo no quiero ser niño Porque de nuevo. tuve una infancia Porque, perturbadora. porque vivo mejor ahora que cuando estuve siendo niño. Y mire, lastimosamente no puede ni la iglesia, ni la escuela, ni la policía, ni el Estado hacer lo que solo la familia puede hacer. Y es cubrir ese vacío que tienen los niños y que tiene cualquier ser humano en el corazón. Uno siempre tiene un vacío, pero eso solo lo llena, claro, Dios es increíble, ¿va? Dios sobre todas las cosas, pero ese Dios se transmite a través de los padres, de los familiares, de ese amor que es incondicional. Eso no lo va a llenar la policía, ni las ONGs, ni nadie. Eso tiene que ser algo que nazca en el hogar. Hablando de estadísticas, según el COIPRODEN de 2017 a la fecha, más de 1000 niños han regresado al país acompañados o no acompañados, vía terrestre o vía aérea. Sí. Que eso es post al éxodo que hablaba usted de 2013, ya datos más actualizados de 2017. Claro, estamos hablando, imagínate qué gran cantidad de niños retornaron. Y los recibieron con una tortillita, con baleada y frijoles en un centro migratorio. Le llenan un formulario, no sé si les dan algunos zapatitos o algo, no sé si les dan un seguimiento Creo en que sus no. casas, no sé si alguien se pregunta si tienen dónde ir a vivir, no sé si alguien va a decir su madre trabaja o no trabaja. O sea, ese niño entró y es una vida que a nadie le importa. Como no le importa la vida de lo que te estaba diciendo, que están creciendo ahí al aire libre. En la calle. Como no importa también lo que están creciendo en los centros de privación de libertad. Y como no importa los que están trabajando en la calle. Y el trabajo infantil en la calle están expuestos a cualquier situación, pero hay quienes, será tan feo el ambiente que vivían en la casa. La vez pasada yo hablaba con un menor de 16 años, me decía que tenía 12 años de vivir en la calle y que él prefiere seguir viviendo en la calle porque tiene familia. Le pregunté si tenía familia, sí tiene familia, pero prefiere seguir en la calle, no quiere regresar a la casa. Es que mira, hay una situación, yo una vez conversé, yo tengo un amigo que era de la calle. Él vivió mucho tiempo en la calle y él siempre dijo, mira, en la calle uno no aguanta hambre. Sí. Sí, es que es mentira que va a aguantar hambre. Siempre hay alguien que le da Que le comida, regala. siempre hay amigos, ¿verdad? Siempre uno se divierte. El niño busca eso, estar libre, Están hacer lo que libres. le dé la gana, hacer lo que le dé la gana. Pero igual están si expuestos a... y si haya un ambiente donde él sabe que lo tiene todo fácil, pero el niño no mide las consecuencias. El niño no va a medir que el estar en la calle le puede ser víctima de violación, Sí. puede ser una víctima fácil de algún pícaro, de algún corrupto que lo utilice como una mula, ¿verdad? Para vender, para delinquir. Los niños son la pieza ahorita más vulnerable, es como el rey del ajedrez, como una pieza que todo el mundo lo desea. Ese niño que esté en la calle es el que puede ser bien, el que va a definir el futuro de mañana. Ese niño, si no se le ayuda a tiempo, ese niño es una bomba de tiempo, que en cualquier momento, cuando crezca, o va a ser un buen hondureño o va a ser un futuro delincuente. Y es tan complejo el tema de la niñez, si hablamos trabajo infantil, deserción escolar, el mismo acoso sexual que sufren estos niños en la calle Ismania Platero, y es bien difícil, y los pocos niños que sí están yendo a la escuela van en condiciones deplorables, la mayoría. Es triste. Mira, hay lugares como, bueno, hay lugares como uno que lo tengo bien cerca ahorita, que Yaguacire me dijeron. Hay otros lugares como El Porvenir, o sea, hay lugares que yo he viajado afuera, que los niños, a pesar de que van casi descalzos, que van, o sea, como el campesino, a pesar de que sus niños, que mucha gente dice, no, el campesino no le gusta que estudien los niños.
hay muchos campesinos, mucha gente que casi no sabe leer ni escribir, Sí. que tal vez solo escuchan la radio, ya se aprendieron y saben más. Son bibliotecas que no te imaginas, un caudal de conocimiento terrible. Mandan sus niños a la escuela con una taza de café y tortilla. Ese es el desayuno de un niño. Ese es el alimento. Y cuando Lo experimenté en el Centro Nutriogar de San Pedro Sula, que dirige Monseñor Rómulo Emiliani. Él lo dejó fundado. Ahí hacen una labor maravillosa con niños que llegan, y aunque digan que Honduras no está en ese extremo de desnutrición, hay niños desnutridos. Mira, niños que vienen de las escuelas sin comer, lo hace aquí también una escuela, aquí por La Quesada, una iglesia católica, que dan a los niños el desayuno, el almuerzo, y les dan sus atenciones, ¿verdad? Y no sé si otras más, pero al menos estas que yo he visto, esos niños que vienen con esa ropa rota, que así andan hasta 4 o 5 años, con una ropa desteñida que ya no le cabe. Ni color tiene. Imagínate que van a las escuelas o van a los colegios también, con aquella ropa tan deteriorada, que tal vez los padres no pueden comprar otra. Y se enfrentan a una escuela que hoy es bien discriminativa. Sí. Mira, las escuelas ahora no son como antes. Ahora los niños, el que no va igual que aquel se siente discriminado. El que no tiene un celular igual que el otro también. Entonces estamos viviendo una cultura que no es la nuestra, adquiriendo patrones que no son los nuestros, culturas incluso europeas, culturas americanas, ¿verdad? De México, de donde sea, y que nuestros niños quieren también hacer lo mismo. Y ahí es donde entran otras facilidades de mundos para que los niños puedan ingresar nuevamente a los vínculos o a las garras de organizaciones criminales. Ismania, estamos ya casi terminando y aprovechando su comparecencia. Hay niños también en los centros penales, sobre todo en el centro penal de mujeres. Estos niños, ¿cuál es la condición de ellos? No tienen un familiar que se haga cargo de ellos fuera de ese centro penal. Usted que lo ha podido constatar, ¿cuál es la realidad de la niñez? Pues mira, yo creo que anda ya por un poquito más, o tal vez ande por los 500 niños que están creciendo privados de libertad. Pero creo que ellos están creciendo muy bien, porque tienen el calor de sus madres, digo, porque en la casa cuna todas las mujeres ayudan y colaboran en la crianza de aquellos niños. Las mujeres que están en privación de libertad son las que menos interesa el Estado por ellas también. Esas mujeres, no creas, han puesto una de luchas, de denuncias, de demandas que quieren mejorar su situación. Sin embargo, están creciendo ahí con niños en casa cuna, desde bebecitos o madres que han caído en prisión y los bebés están afuera, entonces los bebés están afuera, entonces ellos piden que su hijo ingrese al centro. Él ingresa como un privado de libertad y se cría ahí, se desarrolla hasta cierta edad. Hay una edad, por ejemplo, en los últimos años, el padre José Francisco Guijarro, que está trabajando muy de cerca con esta población de mujeres, él de la Iglesia Católica, él ha estado gestionando para que los niños pasen, a partir creo que de los 6 años, a uno de los hogares que mantiene Honduras. Uno de ellos creo que es el Hogar de los Pequeños Hermanos, que también está en manos de Iglesia Católica, y así están coordinando otras acciones. Igual hay familias, otro problema, cuando ya salen de ahí y van a su hogar, ¿verdad? Ya el hogar no los mira igual, porque tal vez van a vivir con el papá o con alguien, y hay ese estigma siempre, es que las personas privadas de libertad siempre salen con un estigma. Aunque el niño no tenga hoja de antecedente, aunque el niño no tenga manchado, le es muy difícil a una madre poder incorporarse a la vida con sus hijos después. Más que le cuesta limpiar una hoja de antecedente, imagínate a un privado de libertad. Solo con eso estamos hablando que el Estado se genera al menos unos cuantos, 1.500 lempiras
por limpiar una carta de libertad a una persona que sale sin trabajo, con necesidades, y aparte de esto, además de todo esto, esta persona no puede ingresar al sector laboral, no va a trabajar, porque la ley dice que tiene que estar no sé cuántos años, a veces 3, 4, 5 años, y no tiene dinero. Entonces no le están dejando opciones a ningún hondureño. Y cuando un hondureño no tiene opciones en su país, volvemos al inicio, hay que irse del país. Porque en otro lado, aunque te traten como te traten, te van a dar lo que sea, vas a ganarte la comida. Aquí no hay trabajo, allá la gente sí limpia una mesa, allá la gente sí agarra un vaso y limpia vasos. Ese trabajo, aunque no gane el sueldo que ganan los demás, pero ese trabajo es remunerado allá, se lo pagan, aunque sea un poquito, pero está ganando. Y hay un desarrollo más grande en esa mano de obra, que es un sector informal, ¿verdad? Como la gente de los mercados, son gente que trabaja de sol a sol, no importa, hay aguaceros, ahí los vas a ver, hay sol, ahí los vas a ver, pero ve a las oficinas, si no llegaste antes de las 9, ya a las 12 no hiciste nada, porque el horario de la tarde solo se trabaja de 2 a 4 de la tarde, ¿qué se va a hacer en 2 horas? Sí, Ismania, terrible la situación y desde luego estaremos abordando nuevamente esta temática porque la problemática es infinita en este tema. Palabras finales, Ismania, ya me dicen tenemos que salir. Bueno, yo quiero decirle a todas las personas que hay que documentar bien los casos ahorita que están los hondureños allá en el punto fronterizo, que les faciliten toda la documentación, las constancias, todo lo que sea necesario para que ellos puedan optar a una revisión de casos, ya sea con un refugio o quizás, ¿por qué no decirlo? Más de algunos logren el asilo político, ya que están los consulados pues identificando a los hondureños. Entonces hay que abocarse al consulado de aquí de Honduras también y ver de qué manera se coordinan acciones para ayudar a nuestros hermanos hondureños, recordarles que la migración no es un delito, tampoco el que migre es un delincuente, tampoco les podemos decir que se vayan o que se queden, ¿verdad? Pero creo que más el mensaje tiene que ir orientado para el Estado de Honduras. Que estos programas los mire el Estado de Honduras para que haya una política realmente de seguridad ciudadana en Honduras y a combatir la corrupción y la impunidad, que eso es lo que necesitamos todos. Gracias a Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, que estuvo con nosotros en Entrevista con el Pueblo. Nosotros concluimos esta emisión y los invitamos a que continúe con la señal educativa de Honduras.